cómo influyeron en tu percepción del rol docente, que es un poco también lo que decías previamente, pero por ahí querés profundizar. Eh, sí, cómo fluyeron en mi En tu percepción. percepción. Y me hicieron reflexionar bastante sobre cómo dar clases, porque yo entré llevando lo que pensaba que tenía que ser un curso de informática. Eh, me armé un programa me refiero no a un programa de informática, sino un programa Educación. de contenidos, ¿no? De cómo, qué contenidos iba a enseñar, eh, con qué cronograma, y estando dentro de la cárcel me di cuenta que tenía que reformarlo eso, que tenía que ajustarme a las necesidades de los presos y las presas, los presos en la cárcel de Devoto, las presas en la cárcel de Seiza, que tenían necesidades distintas a las que hay fuera de las cárceles. Y eso me hizo cambiar mi forma de dar clases. Yo estaba acostumbrado, yo ya daba clases en la universidad en ese momento, y mis clases en la universidad eran muy expositivas. Había, si bien había interacción, porque siempre me interesó que haya interacción con los estudiantes, que haya momentos de reflexión, de participación, eran muy expositivas y en general yo no me enteraba de prácticamente nada de la vida de mis estudiantes. Para mí era un colectivo de gente que estaba ahí frente a mí en la clase y escuchaba mis clases. Y por ahí con alguno intercambiaba algún parecer después de la clase, pero había poco intercambio emocional. Y dentro de la cárcel eso es prácticamente imposible, porque los presos están necesitados de ese intercambio emocional con gente que cuando viene alguien de afuera, qué sé yo, te preguntan cosas tan simples como está despejado, hay sol, cómo se siente la temperatura. Te preguntan esas cosas que vos decís, pero salís a la ventana y ves si está despejado, pero realmente había presos que me hacían esas preguntas, ¿cómo está el día afuera? Eh, y para ellos esa era una manera de recordar, de recordar cómo era estar en libertad, qué sé yo. Y es difícil darse cuenta de esos cambios que produce estar adentro. No sé, me acuerdo un preso que una vez me dijo, profe, estoy por salir en libertad, cómo es afuera cuando se sube al colectivo? ¿Cómo se saca boleto? Porque, claro, cuando yo empecé a dar clases, hacía, por ahí esto suena muy viejo ahora que tenemos la SUBE, ¿no? Pero hacía poco que habían puesto las máquinas, bueno, hacía unos años que habían puesto las máquinas que eran con monedas, y se ponían las monedas y te daba el boleto en la máquina. Sí, sí. Hoy ya no las tenemos esas máquinas, pero eh, la gente, los chicos que van a la escuela secundaria no conocieron esto, pero a principios de la década del 90 y de los 80 y antes también, el chofer cortaba un papelito y se lo daba al que subía, y eso en un momento cambió, porque bueno, generaba mucho más accidentes, eso Bueno, porque preocupado por estos temas, y entonces se pusieron máquinas para sacar boletos. Bueno, este preso se acercó y me dijo, ¿cómo se saca boleto? Porque voy a salir en libertad y cuando suba al colectivo, claro, en Devoto, sube al colectivo y no sabe cómo sacar boleto, lo primero que iban a darse cuenta era que era un sí, preso que estaba saliendo de la sí. cárcel. Y él le daba vergüenza que se dieran cuenta que era un preso. Entonces dijo, no quiero que cuando suba al colectivo se den cuenta que soy un preso. Entonces me pidió eso, que le explicara. Y así, digo, esto es algo muy, muy sencillo, ¿no? Pero había muchas preguntas de ellos, y en ese sentido era difícil decir, bueno, no, yo me doy clases expositivas y voy a la mía. Eso me llevó a repensar la educación. Estoy contando esta anécdota, pero había cuestiones mucho más emocionales que trascendían a las clases, y bueno, eso me llevó a repensar la educación y a pensar eh, cuestiones que a ellos les resulten útiles. Por ejemplo, en Word empezaron a escribirle cartas a la familia,
que eso para ellos era muy fuerte, poder escribir una carta. Y tuve muchos alumnos que no sabían manejar el mouse. En el año 2000, cuando yo empecé a dar clases, no era frecuente que la gente tuviera una computadora en su casa, no existían los celulares, y la mayoría de los presos no sabían usar el mouse. La primera clase era tan elemental como moverlo despacito, moverlo más rápido, tenés que cliquear una sola vez y soltar. Para ellos era todo un aprendizaje eso, y les tomaba media clase aprender a usar el mouse, más o menos, como una clase. Y de repente, que unas clases después, la familia recibiera una carta tipeada a mano, impresa, era todo un impacto, y venían emocionados. Profe, no sabe qué contenta se puso mi familia que recibieron la carta esta escrita en Word. Y bueno, con Word decían todo eh, dibujitos y cosas que le hacían más pomposa a la carta. Y bueno, esas cosas los motivaba mucho, y fui buscando eso, qué cosas los motivaban y qué cosas les resultaban útiles para disfrutar de aprender y seguir con esas ganas. Y de hecho, cuando terminaban los cursos, muchos de ellos seguían yendo al centro universitario a seguir trabajando y a seguir haciendo cosas con lo que habían aprendido, y eso me llenaba de emoción, ¿no? Me imagino, me imagino. ¿Ayuda a modificar la incidencia en actos delictivos? Sí, totalmente. Hay, hay un estudio que hacían los presos en la cárcel de Devoto, en la época que yo daba clases ahí, que ahora no me acuerdo exactamente cuál era el porcentaje, pero calculaban el índice de reincidencia que tenían los presos que iban al centro universitario, y lo comparaban con el índice de reincidencia del resto de los presos, y era muchísimo menor. No me acuerdo ahora el porcentaje, pero antes de empezar con esta entrevista estuve buscando en alguna información sobre eso, y encontré una nota en el diario Clarín del año 2015 que justo se le hacen a alguien que estaba relacionado con el programa de educación en cárceles, eh, y comenta que el 85% de los presos que estudian no reinciden, y que el porcentaje es 3 veces menor. A ver, lo tenía anotado por acá. La tasa de reincidencia es 3 veces más baja que en el resto de los presos, lo cual muestra que la educación es algo que aporta mucho a mejorar la resocialización en los presos. Eso es algo que se nota mucho en la cárcel, como la gente que tiene voluntad de salir adelante con el estudio o con oficios. Se aprenden también oficios, se aprenden eh, trabajos, no sé, hay gente que aprende carpintería o albañilería dentro de la cárcel, y esas cosas dan herramientas para después salir y no caer de nuevo en la delincuencia. En general, para los presos no es fácil salir de la cárcel y conseguir trabajo. En general la gente no quiere darle trabajo a alguien que estuvo preso, lo cual es comprensible también, ¿no? Qué sé yo, hay gente que tiene ese temor a que, no sé, a que sigan siendo delincuentes, pero bueno, a los presos que quieren salir adelante eso les resulta una traba importante. Yo me recuerdo una frase que me dijo una vez un preso que me impactó, ¿no? Porque en la sociedad hay una frase que se escucha mucho, que es, los presos entran por una puerta y salen por la otra. Y dentro de la cárcel, cuando yo estaba dando clases, había un preso que había salido en libertad, y al poco tiempo lo veo adentro de nuevo, y le digo, pero vos no habías salido en la libertad. Y uno de los presos me dijo, profe, acá la gente sale por una puerta y entra por la otra. O sea, ellos lo ven desde la perspectiva distinta, contraria a la que la ve la sociedad, y, y se ve muy fuertemente eso, como las cárceles son lugares de reproducción del delito muchas veces,
más que de resocialización. Lamentablemente esa es una falla que estamos teniendo como sociedad. Pasan los años y cada vez hay más gente presa, más gente dentro de las cárceles, se construyen cárceles y no sé, me parece que sería interesante comparar cómo se construyen cárceles y cómo se construyen escuelas, universidades, hospitales, si van al mismo ritmo. Por estos días se habló de una construcción de cárceles para 5.000 personas más. No estoy planteando con esto que no haya que hacer algo con la delincuencia, pero me parece que lo que hay que buscar son políticas que tiendan a no generar delito, no a ser punitivas con el delito existente, sino lo que va a frenar el delito es políticas que tiendan a no aumentar ese delito, que la gente tenga trabajo, salud, educación. eh, Cuando están esas cuestiones, y bueno, el amor también, los lazos sociales, cuando esas cuestiones son sólidas, eh, la gente porque sí no le gusta salir a delinquir. Yo no sé, igual es una opinión bastante personal esa quizás y discutible, pero bueno, lo que es un hecho es que en general en la gente que estudia dentro de las cárceles, la reinserción es mucho mayor y el índice de reincidencia, bueno, esto que comentaba, baja más de 3 veces, así que me parece que sería importante seguir por ese lado, pensar en la resocialización de los presos. ¿Qué aprendiste de tus estudiantes en ese contexto de encierro? Bueno, esa me parece una excelente pregunta. Me parece que fue una pregunta muy bien pensada porque en general a los docentes nos preguntan sobre la enseñanza y no sobre qué aprendemos de nuestros estudiantes. Y creo que ahí hay algo, hay algo muy importante para la docencia en general, no solamente en el contexto de encierro. Aprender a escuchar a nuestros estudiantes y construir el aprendizaje desde ahí, desde el escuchar al otro.